Gracias a Dios porque nos permite una vez más reunirnos a través de este medio. Me alegro que usted esté ahí con un corazón dispuesto después de un día de trabajo seguramente muy exigente, pero sacamos el tiempo, no por religiosidad, sino porque necesitamos espiritualmente ser edificados. Lo estamos haciendo así, virtual, pero este no es el modelo que diríamos debe continuar hasta la eternidad, hasta cuando el Señor venga. Es necesario congregarnos, por supuesto. Es necesario estar presentes en el sitio, compartir juntos, tener comunión los unos con los otros. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, esta plataforma es una bendición porque nos permite tener contacto, orar juntos a la distancia, compartir la palabra y gracias a Dios por los medios de comunicación. Pero eso no nos va a reemplazar lo que recibimos, es decir, eso no va a satisfacer totalmente lo que usted y yo podemos recibir en una reunión presencial. Así es de que prográmese porque este fin de semana vamos a estar ahí en el templo, tanto en la sede principal como en la sede Contador, en los horarios que ya todos conocemos, para que podamos juntos compartir, tener ese tiempo de oración, de estudio bíblico, de compartir, de saludarnos, en fin, de estrecharnos, no las manos, no los abrazos, pero sí por lo menos vernos cara a cara. Bienvenidos a esta célula virtual. Buenas noches. Buenas noches, apóstol, Dios lo bendiga. Muy contento, dispuestos a ver las obras de Dios hoy en nuestras familias. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la vida que nos ha dado, por las provisiones, Señor, que nos ha dado, porque tú eres generoso, eres magnífico, Dios grande, todopoderoso. Padre, yo te pido que tu presencia se manifieste de una manera especial sobre cada uno de los oyentes. Señor, que tu presencia se manifieste ahí en ese lugar, que el ambiente cambie totalmente, Señor, la hostilidad desaparezca, la necesidad y la enfermedad desaparezca ahora mismo en esos hogares, y declaro que tu presencia obra milagros en nuestras vidas, porque eso es lo que tu palabra ha dicho. Gracias por este día, Señor, gracias por las provisiones, gracias por nuestra familia, gracias por nuestra salvación, gracias por todo lo que nos ha dado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a leer la palabra, vamos a leer el Salmo capítulo 63. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Bueno, esa es la palabra del Señor, que vive y permanece para siempre. El salmista dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Por supuesto que el salmista no era un religioso, sino un hombre consciente de la necesidad de la presencia de Dios en su vida. Ustedes y yo también necesitamos eso, la manifestación de la presencia del Señor en nuestras vidas, porque eso es lo que va a cambiar absolutamente todo. Vamos a las preguntas. Una vez más los felicito, veo que están muy ágiles, están recibiendo muy bien la lectura que hace Danilo de los textos y la comprensión también se nota con sus respuestas. Hoy vamos a tener preguntas que las seguimos basando en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Ya llevamos 2 semanas
leyendo el capítulo 10 de Hechos y de ahí estamos sacando las preguntas. Es un buen ejercicio, la lectura, pero también la comprensión. Primera pregunta: ¿a qué hora del día el ángel visitó a Cornelio? Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿A qué hora del día el ángel visitó a Cornelio? Hechos 10:30. La respuesta: a la hora 9. Ya les había explicado que la hora 9 en esa época para nosotros hoy es 3 de la tarde, ya que en ese tiempo se contaba la hora primera a partir de cuando el sol salía, es la hora primera, y en el momento que se oculta el sol era la hora 12. Hora 9, entonces para nosotros hoy es 3 de la tarde. Pero está bien, escriba así, hora 9. Segunda pregunta: ¿qué estaba haciendo Cornelio cuando recibió la visita del ángel? Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Qué estaba haciendo Cornelio cuando recibió la visita del ángel? Hechos 10:30. La respuesta: estaba ayunando y orando. Ayunando y orando. Muy bien. Siguiente pregunta. Según Hechos 10:31, ¿qué le dijo el ángel a Cornelio? Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Según Hechos 10:31, ¿qué le dijo el ángel a Cornelio? La respuesta: su oración ha sido oída y sus ofrendas han sido reconocidas delante de Dios. Su oración ha sido oída y sus ofrendas han sido recordadas o reconocidas delante de Dios. Esta fue la palabra que le dio el ángel a Cornelio. Siguiente pregunta. Cuando el apóstol Pedro escuchó las palabras de Cornelio, ¿cuál fue su declaración? Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando el apóstol Pedro escuchó las palabras de Cornelio, ¿cuál fue su declaración? Hechos 10:34. La respuesta: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es que Pedro estaba en casa de un gentil. Cornelio era un romano. Y en ese tiempo la tradición judía pues no era permitido. O ellos pensaban que los gentiles no tenían participación de la gracia de Dios. Y ahora está ahí en la casa de Cornelio un gentil y Pedro dice: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué pasó mientras Pedro predicaba el evangelio en la casa de Cornelio? Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué pasó mientras Pedro predicaba el evangelio en la casa de Cornelio? Hechos 10:44. La respuesta: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es decir, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la respuesta. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la predicación o el discurso. La palabra caer es que vino el Espíritu Santo y se manifestó y los llenó. Última pregunta.
¿Por qué supieron los fieles de la circuncisión que el Espíritu Santo se había derramado sobre ese grupo de personas gentiles? Hechos 10, 45 y 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La pregunta: ¿por qué supieron los fieles de la circuncisión que el Espíritu Santo se había derramado sobre ese grupo de personas gentiles? Hechos 10, 45 y 46. La respuesta: porque los oían que hablaban en lenguas. Es decir, la evidencia de que estaban llenos del Espíritu Santo es que comenzaron a hablar en otras lenguas. Y cuando se dice de los fieles de la circuncisión, se refiere a los judíos convertidos, es decir, los de la circuncisión. Ellos se dieron cuenta que el Espíritu Santo se había derramado cuando los oyeron hablar en otras lenguas. Excelentes respuestas, los felicito. Ahora sí vamos a adorar, a exaltar al Señor con estos cánticos. Solo tú, para mí eres todo mi Jesús. Solo tú, para mí eres todo Dios. Solo tú, para mí eres todo mi Jesús. Solo tú, para mí eres todo Dios. Mi vida
tú importas hoy, solo tú, solo estar en tu presencia, contemplar tu hermosura. Lo tenemos todo en ti, Señor. En ti está nuestro deleite. Te alabo y te bendigo, Señor. Oh, bendito Rey del cielo. Gracias por estar en medio de nosotros. Aquí hay un pueblo, Señor, que levanta su voz para exaltarte a ti. Gracias, Señor. Santo, santo, tú eres digno. El cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Las naciones y el universo fueron hechos con tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es, como en el cielo es. Santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Levanta tu voz al Señor y dile: santificado tu nombre es, santificado es. Tú eres santo, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Santo, santo, tú eres digno. El cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Tu nombre santo es. Santificado tu nombre es, santificado es. Levanta tus manos. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Santificado tu nombre es, santificado es. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es.
mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Nuestro Padre Dios es omnipotente, el creador de todo, Padre bueno, afluente. Él se deleita en nuestro bienestar. Él quiere que todas las cosas vayan bien en ustedes y en mí, en todos los seres humanos. Ese es el propósito del Señor. Si bien es cierto, por causa de nuestras iniquidades, perdimos la posición, la bendición del Señor en nuestra vida, Cristo vino para restaurarnos y para darnos la provisión que todos necesitamos. Esta provisión la podemos recibir por la fe y disfrutarla permanentemente. Nos apropiamos de ella por la fe, no por obras, no por sacrificios, sino por la fe.
En la cruz del Calvario el Señor nos proveyó salvación, redención, perdón de pecados, nos proveyó salud, nos proveyó también el bienestar financiero, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Todas estas provisiones ya están listas para que ustedes y yo las tomemos, y las tomamos por la fe. La pregunta es, ¿qué está necesitando en este momento? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere de Dios? ¿Necesita salud, paz, bienestar, bendición económica? ¿Qué quiere? Todo lo que usted necesita ya existe, está en las manos de Dios. Dios no es tacaño, Dios es generoso, bondadoso, y Él quiere que usted disfrute de lo mejor. Vamos a hacer una oración. Vamos a declarar que ese milagro es una realidad, pero usted debe apropiarse por la fe. Crea lo que la palabra de Dios dice, declárelo, aprópiese por la fe y tenga la seguridad de que eso ya es suyo. Oramos por las peticiones, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy nos colocamos en la posición de tus hijos, Señor. Somos la nueva creación en ti, Señor, y presentamos nuestras peticiones delante de ti, creyendo que ya es una realidad. Todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, creyendo tú lo harías, Señor. Hoy declaramos sanidad para los cuerpos enfermos, declaramos lo que dice tu palabra, que tú traes sanidad y medicina y los curarás y nos revelarás abundancia de paz y de verdad. Todo enfermedad, contagio, infección, mal diagnóstico, en este momento atamos el espíritu de enfermedad y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, declarando sanidad, porque por tu llaga preciosa nosotros fuimos sanos en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por toda carga, preocupación y ansiedad por el área económica, Señor. Tú conoces lo que necesitamos y tú nos diste la bendición y somos prosperados en ti, Señor. Así que tú trae los recursos ahora mismo, paga, Señor, las obligaciones, trae recursos para invertir en tu obra, para pagar, Señor, las deudas. Todo dinero que nos deben en esta hora es pago en el nombre de Jesús. Todo problema judicial, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro ayudador, Señor. Oramos también por la restauración en las familias. Atamos todo espíritu de división, de contienda, de maltrato. Declaramos que nuestras familias, nuestras generaciones son bendecidas, porque tú eres el centro, la roca, el fundamento, Señor, de nuestra casa. Te damos gracias, Señor, por cada petición que está haciendo mis hermanos. Gracias por la restauración. Gracias por la nueva vida en Cristo, por la posición que tú nos has dado, Señor, porque contigo somos más que vencedores. Hemos orado creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dele gracias a Dios por la fe. Dígalo, ya está hecho, lo recibo para disfrutarlo porque me pertenece. Esa es la realidad, ese es el propósito de Dios para su vida y para mi vida. Hagamos una pausa en cualquier actividad en la que usted esté y enfoquémonos en este momento en la palabra de Dios. Pero antes quiero recordarles los anuncios de las actividades que tenemos este fin de semana en las sedes. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361, sábado 7 de la mañana y 4 de la tarde, domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Sede Contador, calle 135, número 17A39, sábado 10 y 30 de la mañana y domingo 10 y 30 de la mañana. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 744-2851 y en el WhatsApp 304-664-5248. Muy bien, vamos a escudriñar la palabra del Señor. ¿Recuerda cuando sus hijos estaban muy pequeñitos en los primeros meses después de su nacimiento? ¿Recuerda cuando comenzaron a gatear? Cuando comenzaron a dar los primeros pasos? Pero recuerda cuando comenzaron a tratar de pronunciar palabras y no le entendíamos. Entonces, ¿qué hizo usted como padre? ¿Qué hizo usted como madre? Bueno, qué bonita etapa, ¿no?
enseñarle a nuestros hijos a hablar. Enseñarle a hablar a nuestros hijos. Y ellos tenían que oír y esforzarse para pronunciar la palabra. Usted y yo seguramente lo primero que le enseñamos fue decir papá o mamá. Fueron los sonidos que nosotros les dimos para que ellos lo repitieran. Ellos, ¿qué hicieron? De acuerdo a lo que oían, no entendían, pero lo declaraban. Así nos pasó a todos. Todos aprendimos a hablar de esa manera hasta que ya comprendimos el sentido y el significado de las palabras. Pero así se desarrolló nuestro lenguaje. Pero estaba pensando que cuando nosotros le pedíamos al niño que repitiera, esa palabra que el niño repetía se originaba era en la mente del papá, no en la mente del hijo, sino en la mente del papá o de la mamá. La mamá pensaba decir algo, lo decía para que el niño lo repitiera. Ese es un buen ejercicio. Toda palabra que se origina en la mente del padre debe repetirla el hijo. Toda palabra originada en la mente del padre la repite el hijo. Pues vamos a hablar de eso hoy. Es decir, el hijo habla lo que el padre dice. El hijo habla lo que el padre dice. Esta es una ley espiritual. Lo que oye del padre es lo que el hijo debe declarar o hablar. Y el padre hará la obra. Muy bien. El hijo habla lo que oye decir al padre y el padre hace la obra. Entonces, vayamos al escenario. Un bebé aprendiendo a hablar. El bebé que aprende a hablar tiene que oír. Oye y luego repite. Pues muy bien, de esa misma forma funciona en el mundo espiritual nuestra práctica en el mundo físico. Es decir, en el mundo espiritual funciona la ley de la repetición de la palabra. Y en el mundo físico nosotros tenemos que establecer esa ley. En toda la Biblia vemos este principio. Vamos a mirar qué dijo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, Hijo del Padre, Hijo de Dios. El Señor se limitó a oír primero al Padre para luego hablar. Y esa fue la clave para que Él viviera, disfrutara de esa vida de éxito como la que el Señor Jesús tuvo aquí en la tierra durante los años, desde su nacimiento hasta la ascensión después de su resurrección. Entonces, el éxito del Señor, inclusive las obras, los milagros que vemos a través de Él en los evangelios, fueron el resultado de la aplicación de ese principio. ¿Cuál principio? El de la repetición. ¿Repetir qué? Lo que el Padre dice. Si el Hijo repite lo que el Padre dice, el Padre hace lo que el Hijo está diciendo. Mire lo que dice la Biblia. En San Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Bueno, el Señor está hablando con los discípulos y le está hablando a Felipe, porque Felipe le está diciendo, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora miremos San Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Señor Jesucristo dice, lo que oigo a mi Padre decir y hacer, lo que veo que Él hace, es lo que yo hago.
Es decir, yo digo lo que el Padre dice y hago lo que el Padre me muestra. Es decir, la obra que yo hago es porque el Padre me muestra esa obra, me la muestra, me la enseña, y yo hago la obra que el Padre me dice que haga. Entonces, cuando yo actúo con base en la instrucción del Padre, dice el Señor Jesús, el Padre hace exactamente la obra, porque el Padre mora en mí, y el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bueno, un pequeño paréntesis. Jesús, nuestro amado Señor, afirma, el Padre mora en mí. El Padre mora en mí. Y notemos que el poder creativo del Padre siempre se libera a través de la palabra. Entonces el Señor dice, yo hablo lo que el Padre dice que hable, y cuando yo hablo lo que el Padre me dice que diga, que hable, entonces el Padre que mora en mí, Él actúa, Él hace la obra. El Padre obra a través de la palabra. Se necesita que alguien declare la palabra del Padre aquí en la tierra para que las obras del Padre sean hechas. Jesús no hizo nada que no lo hubiera visto primero hacer al Padre. Jesús no dijo nada que no hubiera primero oído al Padre. Él primero oyó y luego habló. Él primero vio y luego hizo y luego actuó. El Señor dice en la última parte de San Juan 5:20, mayores obras que estas le mostrará. Es decir, el Señor dice, el Padre es ilimitado y Él me muestra las obras, pero las obras que ustedes están viendo, discípulos, son apenas un comienzo. Si bien es cierto, las obras que el Señor hizo fueron obras extraordinarias aquí en la tierra, levantar muertos, sanar leprosos, darle vista al ciego, soltarle la lengua al mudo, sanar al paralítico, todas las obras que Él hizo, calmar la tormenta, multiplicar la comida, caminar sobre las aguas, en fin, todas las obras que hizo extraordinarias, milagrosas. Pero el Señor dice, mayores obras que estas, el Padre nos va a mostrar. Y esto lo digo para que no se maravillen. La última parte del versículo 20. Entonces, podemos decir que todavía no hemos visto la totalidad de la manifestación de las obras de Dios, de la gloria de Dios en nuestra vida. Lo que hemos visto es apenas un principio. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, la Biblia nos habla de un milagro. Los primeros versículos 1 al 9, nos habla de un milagro, el milagro que el Señor hizo en un hombre que llevaba 38 años paralítico y estaba esperando un momento, como alguien diría, un golpe de suerte para ver si podía levantarse de esa situación. Vamos a leer lo que pasaba en el estanque de Betesda. Leemos San Juan capítulo 5 versículos 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y él, que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Por qué Jesús fue hasta ese estanque? ¿Acaso no había otro camino por donde transitar? Sí, muchos caminos hay, pero Jesús siempre caminó en la dirección correcta.
en lo que el Padre le mostraba. Y él fue al estanque de Betesda sencillamente porque el Padre le dijo que fuera. Bueno, cuando llega al estanque de Betesda ve semejante escena. Multitud de enfermos que esperaban que el ángel agitara el agua, porque el primero que descendiera al estanque después de que el ángel agitaba el agua quedaba sanado. Pero vio entre esa multitud de enfermos a este hombre, 38 años padeciendo esa enfermedad y esperando junto al estanque a ver cuándo podía él tocar el agua después de que el ángel la agitara. Frustrado, como se encontraba ese hombre, decaído, y de pronto yo creo que ya se había dado por vencido. Esto aquí siempre me ganan, yo por más que me esfuerzo nunca llego. Y tendría esa mentalidad de derrota. Pero la pregunta es, si había tantos enfermos en ese estanque, en ese sitio, ¿por qué el Señor se dirigió a este paralítico y lo sanó? Bueno, si el Señor dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, entonces la respuesta es, porque el Padre le dijo que fuera allá y lo sanara. Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Él lo afirma. Hay que leer el Evangelio de San Juan porque en los primeros 12 capítulos lo está afirmando, casi capítulo por capítulo, y lo repite. Yo no digo nada que sea de mi propio razonamiento, yo hablo lo que el Padre me dice, yo no hago nada que el Padre no me diga que haga, yo solo hago lo que el Padre y lo que veo hacer al Padre. Entonces, si el Señor sanó a este paralítico, es porque el Padre le dijo que lo sanara. ¿Cuál fue la pregunta que el Señor le hizo al paralítico? Una pregunta, parece obvia, pero tiene mucho sentido. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Bueno, ya vemos que esta pregunta provocó la reacción del paralítico y pudo sacar del corazón lo que tenía, la frustración y todo lo demás. Pero lo que pregunto es, ¿por qué Jesús preguntó eso? Sencillamente porque el Señor oyó al Padre esa pregunta. Es decir, el Padre le dijo, pregúntele esto. Jesús nunca habló nada, yo lo creo porque Él lo dice, y lo afirmo así, nunca habló nada que el Padre no le dijera que dijera. El Señor siempre se limitó a hablar o a repetir la palabra del Padre. Este es el principio que el Señor aplica en su vida diaria para ver los resultados que vio en su vida milagrosa. Porque la vida de Jesús aquí en la tierra es una vida de milagros, una vida milagrosa. Él controló su vocabulario, controló sus palabras. Él quiso decir muchas cosas, como todos nosotros. Porque recordemos que Jesús era 100% humano. Y tendría la tentación de hablar y soltarse para decir lo que quisiera. Pero él tuvo la precaución, el cuidado, sumo cuidado, de no hablar algo que el Padre no le dijera que hablara. Este principio es un principio del reino. Esto funciona. Y es así como funciona el reino de Dios. Ahora, en San Juan capítulo 5, versículo 30, el Señor hace la declaración contundente. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es muy contundente. No puedo hacer nada por mí mismo. Quisiera, pero no lo hago. Porque si lo hago, haría mi voluntad. Pero yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Bueno, y para conocer la voluntad del Padre hay que conocer su palabra. Y eso fue lo que el Señor hizo. Primero escuchó al Padre y luego habló. Primero vio al Padre y luego hizo las obras que hizo.
¿Sabía usted, estimado hermano, estimado oyente, que de la misma manera como el Señor Jesús contó con la palabra del Padre permanentemente a su alcance, nosotros también? Mire lo que dice la Biblia en Isaías 51:16. Esta es la palabra de Dios para usted y para mí. En tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. El Señor dice, en tu boca he puesto mis palabras. Eso se lo dice al profeta, pero también nos lo dice a nosotros hoy. Es decir, el Padre ha puesto su palabra en nuestra boca. La palabra está al alcance, así como el Señor Jesucristo tuvo la palabra específica para un momento específico. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, nosotros también la tenemos. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Está escrita. Esta es la palabra, la Biblia. Si hay ausencia de esta palabra, entonces estamos desconociendo la voluntad de Dios. Pero si ustedes y yo leemos la palabra, meditamos en ella, la creemos, tenemos que partir de ese principio que esta es la palabra de Dios y debemos creerla. Es decir, la palabra de Dios no está escrita para que nosotros razonemos y hallemos una justificación para hacer lo que queremos hacer. Nosotros estamos aquí para obedecer la palabra. Hay que leerla, hay que obedecerla. Así lo hizo el Señor Jesús. Entonces, esta palabra que está a nuestro alcance, una vez la leemos, la oímos, la interiorizamos, ahora tenemos es que repetirla. Porque cuando declaramos lo que el Padre dice o repetimos la palabra del Padre, el Padre entra en acción y Él hace las obras. Repitamos las palabras del Padre, lo que Dios dice. Por ejemplo, te bendeciré y serás bendición. El Padre me dice que yo seré bendición porque soy bendito. El Padre me dice que yo soy bendecido y prosperado, que su bendición es la que enriquece. Proverbios 10:22. El Padre me dice que Él es mi sanador. Éxodo 15:26. Que Él perdona todas mis iniquidades y sana todas mis dolencias. Salmo 103:3. Que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Para todo tengo recursos. El Señor suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Estas son las palabras del Padre. Mire cuántas palabras del Padre tenemos en este sagrado libro. Tengo que conocerlas, pero a la vez declararlas o repetirlas. Ahí está el poder. El poder está en la boca, cuando repetimos o declaramos las palabras del Padre. Apliquemos este principio en nuestra vida. Al Señor Jesucristo le funcionó y Él nos está revelando cómo es que le funciona todo. ¿Cómo es que pudo hacer lo que hizo? Y Él nos está mostrando la clave. La clave es, hable la palabra del Padre. Porque si dice lo que el Padre declara, el Padre hace lo que su palabra dice. Ese es el principio. Dios ha puesto en nuestra boca sus palabras. En lugar de hablar negativamente, de quejarnos, de maldecir, declaremos lo que la palabra de Dios dice. Apliquemos el principio. Vayamos a la palabra. Enriquezcamos nuestro espíritu con la palabra. Alimentémonos con la palabra y sin ningún temor declarémosla, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Muy bien, quisiera que oráramos. Si hay alguien que aún no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, en el lugar donde se encuentra, tome la decisión, crea en el Señor Jesús, pídale perdón,
reciba salvación, reciba vida. Padre, te doy gracias. Repita, Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Aquí estoy delante de ti. Reconozco que soy un pecador. Perdona mis pecados. Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Padre, gracias por hacerme tu hijo, por perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios. Muy bien. Mantenga sus ojos cerrados. Tome una decisión. Dejar de hablar por hablar. Pidámosle perdón a Dios por las palabras ociosas que salieron de nuestra boca. Porque al fin y al cabo todo lo que nosotros hablemos se va a cumplir en nuestra vida y en nuestra familia. Y si hemos hablado palabras ociosas, palabras de incredulidad, palabras de maldición, pidámosle perdón al Señor y comprometámonos a repetir como hijos lo que el Padre dice. Repitamos lo que el Padre dice. Si hablamos la palabra del Padre, el Padre hace las obras. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos por toda palabra ociosa que hemos declarado, en la cual quedamos atados, aprisionados, Señor, por los dichos de nuestra boca. Señor, que esas ligaduras se rompan ahora, se quebranten. Nos desligamos de esas ataduras en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda palabra negativa, a toda palabra de muerte, de incredulidad, de enfermedad, de pobreza, y declaramos que la palabra del Padre se cumple en nosotros. Señor, así como el profeta pidió que un carbón encendido tocara sus labios, yo te pido en esta hora que el fuego de tu Santo Espíritu limpie nuestra boca y que el vocabulario cambie totalmente. Queremos hablar la palabra del Padre, la palabra de fe. Padre, gracias. Perdónanos. Gracias por darnos esta nueva oportunidad. Bendigo cada familia de mis hermanos donde quiera que se encuentran y declaro que vienen tiempos mejores para cada uno de nosotros, tiempos de abundancia, tiempos de felicidad, deleitándonos en tu presencia, Señor, y disfrutando de la plenitud de la vida, de la salud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los bendigo. Gracias por su generosidad. Y no olvide agendar su asistencia en las reuniones, en las celebraciones del templo. Un abrazo, bendiciones. Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana Pai. NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Da Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304-664-5248.